El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de nuestro apartamento en Madrid, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera pulida. Me encontraba sentada en el sofá de cuero marrón, con la mirada fija en mi cartera abierta sobre la mesa de café. Era la tercera vez este mes que notaba que faltaba dinero, y una sensación de inquietud se asentaba en mi estómago como un peso frío y pesado. «Paula, ¿estás segura de que no lo has gastado sin darte cuenta?», me preguntaba a mí misma en voz baja, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que no era así. Siempre había sido meticulosa con mis gastos, llevando un registro detallado de cada euro que salía de mi bolsillo. Esta situación no tenía sentido, y la incertidumbre me estaba carcomiendo por dentro. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando calmar el torbellino de pensamientos que azotaba mi mente. Fue entonces cuando la imagen de Julia, mi suegra, apareció nítidamente en mi cabeza. Cada vez que el dinero desaparecía, coincidía con sus visitas a nuestro hogar. La realización me golpeó como un puño en el estómago. «No, no puede ser», murmuré, sacudiendo la cabeza como si pudiera ahuyentar la idea. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. Julia siempre había sido una mujer difícil, con una sonrisa falsa y comentarios mordaces disfrazados de cumplidos. Desde el día en que Antonio me presentó como su novia, sentí que me miraba con recelo, como si fuera una intrusa en su perfecta relación madre-hijo. Me levanté del sofá y comencé a caminar de un lado a otro de la sala, repasando mentalmente cada una de sus visitas. Siempre insistía en preparar el café, siempre se ofrecía a buscar algo en mi bolso. «Por Dios, ¿cómo no me di cuenta antes?», me reproché, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza que me subía por la garganta. El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis cavilaciones. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Antonio entrar, con su maletín en una mano y una sonrisa cansada en el rostro. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado por el viento, y su traje gris mostraba las arrugas de un largo día en la oficina. «Hola, cariño», me saludó, dejando un beso rápido en mi mejilla. El aroma de su aftershave, una mezcla de sándalo y cítricos, llenó mis fosas nasales. «¿Qué tal el día?», dudé por un momento, sintiendo el peso de mis sospechas como una losa sobre mis hombros. ¿Debería contarle? Miré sus ojos, esos ojos marrones que me habían enamorado hace años, y vi en ellos el amor y la confianza que siempre habían estado allí. No podía acusar a su madre sin pruebas. Necesitaba estar segura. «Bien, como siempre», respondí con una sonrisa forzada, odiándome por la mentira. «¿Y el tuyo?». Mientras Antonio me contaba sobre su día en la oficina, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan, una forma de atrapar a Julia con las manos en la masa. Pero, ¿cómo hacerlo sin destruir a mi familia en el proceso? Esa noche, mientras Antonio dormía profundamente a mi lado, yo seguía despierta, mirando al techo y dándole vueltas a la situación. El suave ronquido de mi esposo y el tic-tac del reloj en la mesita de noche eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la noche madrileña. Fue entonces cuando recordé a mi hermano Miguel, policía de profesión. Hace unos meses, me había pedido algunas notas falsas para un proyecto escolar de mis hijos sobre seguridad y prevención del fraude. «Eso es», exclamé en voz baja, sentándome de golpe en la cama. Antonio se movió, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Mi corazón latía con fuerza mientras el plan comenzaba a tomar forma en mi mente. A la mañana siguiente, con la excusa de llevar a los niños al colegio, pasé por la comisaría donde trabajaba Miguel. El edificio de ladrillo rojo se alzaba imponente bajo el cielo azul de Madrid. El olor a café y a papel me recibió al entrar, mezclándose con el murmullo de conversaciones y el sonido de teléfono sonando. «Paula. Qué sorpresa verte por aquí», me saludó Miguel con un abrazo. Su uniforme azul oscuro contrastaba con la palidez de su rostro, evidencia de largas noches de trabajo. «¿Todo bien?». «Sí, todo bien», mentí, odiando tener que hacerlo. La culpa me corroía por dentro, pero me obligué a mantener la compostura. «Miguel, ¿recuerdas las notas falsas que me diste para el proyecto de los niños? ¿Las tienes aún?». Mi hermano me miró con curiosidad, sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, escrutando mi rostro. «Claro, están en mi escritorio». «¿Por qué?».
¿Los niños tienen otro proyecto? Algo así, respondí, evitando su mirada inquisitiva. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Podrías prestármelas de nuevo? Miguel asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Me conocía demasiado bien como para saber que algo no andaba bien. Se dirigió a su escritorio, un mueble de madera gastada cubierto de papeles y carpetas, y sacó un sobre de uno de los cajones. Paula, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. Quería contárselo todo, desahogarme, pedirle consejo. Pero sabía que si lo hacía, mi hermano, con su sentido del deber, insistiría en tomar medidas oficiales. Y yo no estaba lista para eso. No sin estar completamente segura. Lo sé, Miguel. Y te lo agradezco. Es solo un asunto que necesito resolver por mí misma, le respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Con las notas falsas en mi bolso, regresé a casa. El apartamento estaba en silencio, los niños en el colegio y Antonio en el trabajo. Me senté en la cocina, la luz del sol entrando por la ventana e iluminando la mesa de madera donde extendí los billetes frente a mí. Eran perfectos, casi indistinguibles de los reales. El papel tenía la misma textura, los colores eran idénticos, incluso los hologramas parecían auténticos. Con manos temblorosas, tomé un bolígrafo y marqué cada billete con una pequeña X en la esquina inferior derecha, tan sutil que solo alguien que supiera que estaba allí podría notarla. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar en las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había otra explicación para el dinero faltante? Pero en el fondo, sabía que tenía que llegar al fondo de esto, sin importar el costo. Durante los días siguientes, coloqué las notas marcadas en diferentes lugares de mi cartera, mezcladas con dinero real. Cada vez que Julia venía de visita, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y temor. La observaba con ojos de halcón, notando cada movimiento, cada gesto. Paula, querida, ¿podrías prestarme tu teléfono? El mío se ha quedado sin batería, me pidió Julia en una de sus visitas, con esa sonrisa que ahora me parecía más falsa que nunca. Su pelo teñido de rubio brillaba bajo la luz de la lámpara, y su perfume dulzón llenaba el aire. Claro, Julia. Está en mi bolso, en la sala, respondí, observándola atentamente mientras se dirigía hacia allí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Desde la cocina, fingí estar ocupada preparando café, pero mis ojos no se apartaban de ella. La vi hurgar en mi bolso, sus manos moviéndose con una familiaridad que me revolvió el estómago. Cuando regresó, su sonrisa parecía aún más amplia. Gracias, querida. No sé qué haría sin ti, dijo, dándome un beso en la mejilla que me costó no rechazar. El roce de sus labios en mi piel me provocó un escalofrío de repulsión. Esa noche, después de que Julia se fuera, revisé mi cartera con el corazón en un puño. 2 de las notas marcadas habían desaparecido. La evidencia que tanto temía y esperaba estaba ahora en mis manos. Me senté en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de triunfo y desolación. Había confirmado mis sospechas, pero, ¿a qué precio? ¿Cómo le diría a Antonio que su madre, la mujer que lo había criado, era una ladrona? ¿Paula? ¿Estás bien? La voz de Antonio me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, mirándome con preocupación. Su figura se recortaba contra la luz del pasillo, proyectando una sombra alargada en el suelo de la habitación. Sí, solo estoy cansada, mentí, odiando cada palabra que salía de mi boca. La culpa me corroía por dentro, pero ¿cómo podía decirle la verdad sin destrozar su mundo? Antonio se sentó a mi lado, rodeándome con su brazo. El calor de su cuerpo contra el mío, que normalmente me reconfortaba, ahora solo aumentaba mi sensación de culpabilidad. ¿Has estado extraña últimamente? ¿Seguro que no pasa nada? Miré sus ojos, esos ojos llenos de amor y confianza, y sentí que mi corazón se rompía un poco. ¿Cómo podía destrozar su mundo? Pero, ¿cómo podía seguir viviendo con este secreto? Antonio, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta.
El nudo de emociones que había estado conteniendo amenazaba con estallar. Necesito tiempo para pensar en algunas cosas. Te prometo que pronto te lo contaré todo. Él me miró confundido, pero asintió. Su mano acarició suavemente mi espalda, un gesto que solía calmarme pero que ahora solo aumentaba mi ansiedad. Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? Pase lo que pase. Esa noche, mientras Antonio dormía, yo permanecí despierta, mirando al techo y planeando mi próximo movimiento. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida, bailando al ritmo de mis pensamientos atormentados. Sabía que tenía que confrontar a Julia, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? La idea de enfrentarme a ella me llenaba de ansiedad, pero también de una determinación feroz. No podía permitir que esto continuara. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera Julia anunciando otra visita. Cada vez que Antonio mencionaba a su madre, sentía como si tuviera un nudo en el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero podía sentir la mirada preocupada de Antonio siguiéndome por la casa. Finalmente, después de una semana de agonía, tomé una decisión. La próxima vez que Julia viniera, la enfrentaría. No podía seguir viviendo así, con esta nube de sospecha y traición sobre nuestras cabezas. El peso de la verdad era demasiado grande para soportarlo sola. Me preparé mentalmente para la confrontación, ensayando en mi mente una y otra vez lo que diría. Sabía que sería doloroso, que podría destruir la relación de Antonio con su madre, tal vez incluso nuestra propia relación. Pero la alternativa, vivir en una mentira, era aún peor. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. Era domingo por la tarde cuando Julia llamó, anunciando que pasaría a tomar el café. El sonido de su voz a través del teléfono hizo que mi corazón se acelerara. ¡Qué sorpresa, mamá!, exclamó Antonio, su rostro iluminándose de una manera que me partió el corazón. La inocencia en sus ojos, la alegría genuina de ver a su madre, me hizo dudar por un momento. ¿Estaba haciendo lo correcto? Paula estaba a punto de preparar una paella. ¿Por qué no te quedas a cenar?, continuó Antonio, ajeno al tumulto de emociones que se agitaban en mi interior. Miré a Antonio, tratando de ocultar mi pánico. Sí, Julia, quédate, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. En mi mente, añadí, quédate, y terminemos con esto de una vez por todas. Mientras los minutos pasaban y se acercaba el momento de la verdad, sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Sabía que una vez que diera el paso, no habría vuelta atrás. Nuestra vida, tal como la conocíamos, cambiaría para siempre. Pero también sabía que era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia adelante. Con esa resolución en mente, me preparé para enfrentar a Julia y revelar la verdad que había estado carcomiendo mi alma durante semanas. El plan estaba en marcha, y ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para actuar. El aroma de la paella inundaba la cocina mientras yo removía el arroz en la gran sartén. El azafrán teñía los granos de un amarillo dorado, y los mariscos se cocían lentamente, liberando sus sabores al plato. Pero a pesar de la escena aparentemente hogareña, mi mente estaba en otro lugar. Cada pocos segundos, mis ojos se desviaban hacia el reflejo en la puerta del microondas, vigilando la sala de estar donde Julia y Antonio charlaban animadamente. Paula, cariño, ¿necesitas ayuda?, la voz de Antonio me sobresaltó. No, ya casi está, respondí, forzando una sonrisa. Ve a hacer compañía a tu madre. Antonio asintió y volvió a la sala. Lo vi sentarse junto a Julia en el sofá, riendo de algún comentario que ella había hecho. La escena parecía tan normal, tan familiar, que por un momento dudé de todo lo que había planeado. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo era producto de mi imaginación? Pero entonces lo vi. En el reflejo del microondas, pude ver claramente cómo Julia, aprovechando que Antonio había ido al baño, se acercaba sigilosamente a mi bolso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba sus manos hurgando en mi cartera. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo se estiraba como si fueran horas. Vi cómo sacaba los billetes, cómo los examinaba rápidamente antes de meterlos en su propio bolsillo.
La rabia y la decepción me invadieron con tal fuerza que tuve que agarrarme al borde de la encimera para no caer. Allí estaba, la prueba irrefutable de lo que había sospechado durante semanas. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Sabía que este era el momento, que no habría una mejor oportunidad. Con pasos firmes, salí de la cocina y me dirigí a la sala. Antonio, Julia, dije, mi voz sonando extrañamente calmada a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Tenemos que hablar. Los dos me miraron sorprendidos. Antonio, notando la seriedad en mi rostro, se enderezó en su asiento. ¿Qué pasa, Paula? Tomé una respiración profunda. Este era el momento. No había vuelta atrás. Julia, dije, mirándola directamente a los ojos. Sé que has estado robando dinero de mi cartera. Y puedo probarlo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Antonio me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de confusión y horror en su rostro. Julia, por su parte, palideció visiblemente, pero rápidamente compuso una expresión de indignación. ¿Cómo te atreves?, exclamó, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral. Yo nunca haría algo así. Antonio, ¿vas a permitir que tu esposa me acuse de esta manera? Antonio parecía aturdido, sus ojos moviéndose entre su madre y yo. Paula, esto es una acusación muy seria. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente, respondí, sin apartar la mirada de Julia. He marcado los billetes en mi cartera. Billetes que ahora están en tu bolsillo, Julia. La habitación pareció congelarse. Julia me miraba con una mezcla de rabia y miedo, mientras Antonio parecía estar luchando por procesar lo que estaba escuchando. Esto es ridículo, siseó Julia, poniéndose de pie. No tengo por qué soportar estas acusaciones. Me voy. No tan rápido, dije, bloqueando su camino hacia la puerta. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera salirse de mi pecho. Vacía tus bolsillos, Julia. Ahora. Antonio, finalmente saliendo de su estupor, se levantó también. Mamá, por favor. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Muéstranos. Vi el momento exacto en que Julia se dio cuenta de que estaba acorralada. Sus hombros se hundieron ligeramente y una expresión de derrota cruzó su rostro por un instante antes de ser reemplazada por una máscara de fría indiferencia. Con manos temblorosas, metió la mano en su bolsillo y sacó los billetes. Los mismos billetes que yo había marcado cuidadosamente días atrás. El silencio en la habitación era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Antonio tomó los billetes, examinándolos con incredulidad. Cuando vio las pequeñas X en las esquinas, su rostro se descompuso. Mamá, ¿por qué? Julia se desplomó en el sofá, toda su arrogancia desaparecida. Yo no sé. Empezó como algo pequeño, solo unos euros aquí y allá. Pero luego, no pude parar. Me senté, sintiendo como si toda la energía hubiera sido drenada de mi cuerpo. A pesar de haber confirmado mis sospechas, no sentía ninguna satisfacción. Solo un profundo dolor y una sensación de traición que parecía envolvernos a todos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Antonio, su voz apenas un susurro. Meses, respondí yo, cuando quedó claro que Julia no iba a hacerlo. He estado notando que faltaba dinero durante meses. Antonio se pasó las manos por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería creerlo, respondí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Porque sabía cuánto te dolería. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y opresivo. Podía ver el dolor en los ojos de Antonio, la vergüenza en los de Julia, y sentía mi propio corazón romperse un poco más con cada segundo que pasaba. Lo siento, murmuró finalmente Julia, su voz quebrada. No sé qué me pasó. Yo necesitaba el dinero. Las cosas han estado difíciles desde que tu padre murió, Antonio. Las facturas, las medicinas. ¿Por qué no me lo dijiste?, interrumpió Antonio, su voz una mezcla de dolor y rabia. Soy tu hijo, mamá.
Habría hecho cualquier cosa por ayudarte. No quería ser una carga, respondió Julia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre has trabajado tan duro, y con los niños y la hipoteca. No quería añadir más preocupaciones. Miré a Antonio, viendo cómo luchaba entre la compasión por su madre y la decepción por sus acciones. Podía sentir el peso de la decisión que tendría que tomar, y mi corazón se encogió por él. Esto no puede continuar, dije finalmente, rompiendo el tenso silencio. Julia, entiendo que estés pasando por dificultades, pero robar no es la solución. Especialmente no a tu propia familia. Antonio asintió lentamente, su rostro una máscara de determinación. Paula tiene razón, mamá. Esto tiene que parar. Vamos a buscar ayuda, a encontrar una solución, pero no así. No puedo confiar en ti ahora mismo. Las palabras de Antonio parecieron golpear a Julia como un puño físico. Se encogió en el sofá, pareciendo más pequeña y frágil de lo que la había visto nunca. Lo entiendo, dijo en voz baja. Yo me iré ahora. Lo siento mucho, de verdad. A ambos. Mientras Julia recogía sus cosas y se dirigía a la puerta, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Alivio por haber expuesto la verdad, tristeza por el dolor que había causado, y una punzada de culpa por haber sido yo quien había desencadenado todo esto. Antonio acompañó a su madre a la puerta. Los vi intercambiar unas palabras en voz baja, un abrazo tenso, y luego Julia se fue. Cuando Antonio volvió a la sala, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él, insegura de qué decir o hacer. ¿Cómo consuela una esposa a su marido cuando acaba de descubrir que su madre es una ladrona? Antonio, comencé, pero él me interrumpió. No, Paula. No te disculpes. Hiciste lo correcto, dijo, levantando la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Gracias por tener el coraje de enfrentar esto. Sé que no debe haber sido fácil. Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté suavemente. Antonio suspiró profundamente. No lo sé. Supongo que tendremos que hablar con mamá, averiguar realmente cuál es su situación financiera. Ayudarla si podemos, pero no sé si podré confiar en ella de nuevo. Asentí, entendiendo perfectamente cómo se sentía. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Estamos juntos en esto, dije, apretando su mano. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Antonio me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar del dolor en sus ojos. Lo sé. Gracias por ser mi roca, Paula. No sé qué haría sin ti. Nos quedamos así, sentados en silencio, procesando todo lo que había sucedido. La paella, olvidada en la cocina, se enfriaba lentamente. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través de la ventana. Era el final de un día que había cambiado nuestras vidas para siempre. Sabía que teníamos un largo camino por delante. Reconstruir la confianza, ayudar a Julia, sanar las heridas que este episodio había dejado en nuestra familia. Pero mientras estuviera sentada allí, con la mano de Antonio en la mía, sentí que podríamos superar cualquier cosa. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y aunque el futuro era incierto, al menos ahora podíamos enfrentarlo honestamente, sin secretos ni sospechas entre nosotros. Era un nuevo comienzo, difícil pero necesario, y estábamos listos para afrontarlo juntos. El silencio que siguió a la partida de Julia era ensordecedor. Antonio y yo permanecimos sentados en el sofá, nuestras manos entrelazadas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El tic-toc del reloj en la pared parecía resonar con fuerza en la quietud de la sala, marcando el paso de los minutos que se sentían como horas. Finalmente, fue Antonio quien rompió el silencio. Se puso de pie abruptamente, soltando mi mano. Necesito aire, murmuró, dirigiéndose hacia el balcón. Lo seguí con la mirada, notando la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura. Me levanté para seguirlo,
pero me detuve en seco cuando lo vi golpear con fuerza la barandilla del balcón. «Maldita sea», gritó, su voz cargada de una rabia que nunca antes había escuchado en él. «Antonio», comencé, acercándome cautelosamente. Pero cuando se giró hacia mí, el fuego en sus ojos me hizo retroceder. «¿Cómo pudiste, Paula?», espetó, su voz temblando de ira. «¿Cómo pudiste humillar así a mi madre?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. De todas las reacciones que había anticipado, esta no era una de ellas. «¿Qué?», logré articular, completamente desconcertada. «Antonio, tu madre estaba robándonos». «Yo, solo». «Tú solo decidiste convertirte en detective», me interrumpió, su voz subiendo de volumen. «Pusiste una trampa a mi madre como si fuera una criminal cualquiera». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo podía estar pasando esto? «Antonio, escúchame», intenté razonar, luchando por mantener la calma. «Tu madre admitió que había estado robando. Viste las pruebas con tus propios ojos. Eso no importa», gritó, golpeando la mesa de centro con su puño. El jarrón de flores que estaba sobre ella se tambaleó peligrosamente. «Lo que importa es cómo manejaste la situación. La humillaste, la acorralaste frente a mí». Sentí que la indignación comenzaba a crecer en mi interior, reemplazando el shock inicial. «¿Y qué querías que hiciera?», respondí, alzando también la voz. «¿Que me quedara de brazos cruzados mientras tu madre nos robaba?». «Deberías habérmelo dicho», rugió Antonio. «Deberías haber confiado en mí para manejar esto. Es mi madre, por el amor de Dios». «Te lo estoy diciendo ahora», grité de vuelta, sintiendo como las lágrimas de frustración comenzaban a formarse en mis ojos. «Y mira cómo estás reaccionando. ¿Crees que habrías manejado mejor la situación si te lo hubiera dicho antes?». Antonio se pasó las manos por el pelo, tirando de él con frustración. «No lo sé, Paula. Pero al menos me habrías dado la oportunidad de proteger a mi madre, de entender por qué lo estaba haciendo». «¿Protegerla?», repetí, incrédula. «Antonio, tu madre es una adulta. Tomó sus propias decisiones. Decisiones equivocadas que nos afectaron a todos». «Tú no lo entiendes», gritó Antonio, su rostro enrojecido por la ira. «No sabes por lo que ha pasado. Desde que papá murió, ella». «No uses eso como excusa», lo interrumpí. «Muchas personas pasan por dificultades sin recurrir al robo, especialmente a su propia familia». Antonio me miró como si me viera por primera vez, y lo que vio pareció no gustarle. «Eres una mentirosa manipuladora», dijo, su voz fría y cortante. «Planeaste todo esto a mis espaldas. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que me faltaba el aire. «¿Yo soy la mentirosa?», logré decir entre dientes. «¿Yo? ¿Cuándo fue tu madre quien nos estuvo robando durante meses?». «No metas a mi madre en esto», rugió Antonio. «Esto es, entre tú y yo». «Todo esto es sobre tu madre», grité, perdiendo finalmente la paciencia. «Despierta, Antonio. Tu madre es una ladrona». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Antonio me miraba con una mezcla de shock e ira que nunca antes había visto en su rostro. Por un momento, temí que fuera a golpearme. «Fuera», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué?», pregunté, segura de haber oído mal. «He dicho que te vayas», repitió, su voz ganando volumen. «Fuera de mi casa». «Ahora». Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Antonio, esta es mi casa también. No puedes simplemente». «Fuera», rugió, señalando la puerta. «No quiero verte. Vete antes de que diga algo de lo que me arrepienta». Con manos temblorosas, agarré mi bolso y las llaves del coche. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras me dirigía hacia la puerta. Me detuve en el umbral, girándome para mirar a Antonio una última vez. «Te arrepentirás de esto», dije, mi voz quebrada por el llanto. «Cuando la niebla de la ira se disipe, verás que cometiste un error».
Antonio no respondió. Se quedó allí, de pie en medio de la sala, su rostro una máscara de furia y dolor. Sin decir una palabra más, salí del apartamento, cerrando la puerta tras de mí. El pasillo del edificio estaba desierto. Mis pasos resonaban en el silencio mientras me dirigía hacia el ascensor. Una vez dentro, me apoyé contra la pared metálica, sintiendo cómo las piernas me fallaban. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Salí del edificio en una especie de trance, las luces de la ciudad de Madrid brillando a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En cuestión de horas, mi vida se había puesto patas arriba. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, las lágrimas nublando mi visión. No sabía a dónde ir. Nuestra casa ya no era una opción, y la idea de molestar a algún amigo a estas horas de la noche me parecía insoportable. Finalmente, terminé en un pequeño hotel cerca del centro. La habitación era fría e impersonal, tan diferente de nuestro acogedor apartamento. Me senté en la cama, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en años. Saqué mi teléfono, esperando contra toda esperanza ver un mensaje de Antonio, una llamada perdida, algo que indicara que se había calmado y quería que volviera a casa. Pero la pantalla estaba vacía. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi amiga Elena. Vivía en Salamanca, a unas 2 horas de Madrid, pero en ese momento, era la única persona en la que podía pensar. «Paula», respondió Elena, su voz somnolienta. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Las palabras salieron de mí en un torrente incontrolable. Le conté todo, las sospechas, el plan, la confrontación con Julia y, finalmente, la terrible pelea con Antonio. «Oh, Paula», dijo Elena cuando terminé, su voz llena de preocupación. «Lo siento tanto. Escucha, ven a Salamanca. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites». Asentí, aunque sabía que ella no podía verme. «Gracias, Elena. Saldré temprano en la mañana». Después de colgar, me quedé mirando al techo, incapaz de dormir. Los eventos del día se repetían una y otra vez en mi mente. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber manejado las cosas de manera diferente? A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el corazón pesado, conduje hacia Salamanca. El paisaje pasaba borroso a mi lado, mis pensamientos aún en Madrid, con Antonio. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Se habría calmado? ¿Estaría arrepentido de haberme echado? Elena me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café caliente. Su pequeño apartamento, lleno de libros y plantas, se sentía como un refugio seguro. ¿Has hablado con Antonio?, preguntó suavemente mientras me sentaba en su sofá. Negué con la cabeza. No he tenido noticias de él. Ni siquiera sé si ha notado que no volví a casa anoche. Elena suspiró, sentándose a mi lado. Dale tiempo, Paula. Está en shock. Cuando se calme, verá que hiciste lo correcto. Quería creerle, pero una parte de mí temía que esto fuera el fin de mi matrimonio. La forma en que Antonio me había mirado, la furia en su voz. ¿Cómo podríamos recuperarnos de esto? Los días en Salamanca pasaron lentamente. Alternaba entre periodos de llanto incontrolable y momentos de determinación feroz. Elena fue un pilar de apoyo, escuchándome, consolándome, cuando era necesario, dándome la patada en el trasero que necesitaba para no hundirme en la autocompasión. Fue durante una de nuestras largas conversaciones nocturnas, una semana después de mi llegada, que Elena dijo algo que cambiaría el curso de los eventos. Paula, dijo, mirándome seriamente. ¿Has considerado que quizás esto va más allá de un simple robo? ¿Y si Julia está involucrada en algo más grande? La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, continuó Elena. Una mujer de su edad y posición social no comienza a robar de repente sin una razón poderosa. ¿Y si está siendo presionada por alguien? ¿O si es parte de algo más grande? Sus palabras despertaron algo en mí. De repente, vi todo el asunto bajo una nueva luz. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si había más en esta historia de lo que parecía a simple vista? Tienes razón, dije,
sintiendo como una nueva determinación crecía en mi interior. Necesito llegar al fondo de esto. No solo por mí o por Antonio, sino por Julia también. Elena asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Esa es la Paula que conozco. ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie, sintiendo por primera vez en días que tenía un propósito. Voy a investigar. Y cuando tenga todas las respuestas, volveré a Madrid. Antonio tendrá que escucharme entonces. Mientras miraba por la ventana, hacia las calles iluminadas de Salamanca, sentí que una nueva fuerza crecía en mi interior. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Y esta vez, estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. La mañana siguiente a mi conversación con Elena amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me levanté temprano, determinada a poner en marcha mi plan de investigación. Mientras sorbía mi café en la pequeña cocina de Elena, repasé mentalmente los pasos a seguir. ¿Estás segura de esto, Paula?, preguntó Elena, entrando en la cocina con el pelo revuelto y una expresión de preocupación en su rostro. Asentí con firmeza. Tengo que hacerlo, Elena. No puedo simplemente sentarme y dejar que todo se derrumbe sin luchar. Elena suspiró, pero vi un destello de admiración en sus ojos. Está bien. ¿Por dónde vas a empezar? Por el principio, respondí, sacando mi teléfono. Voy a llamar a Antonio. Con el corazón latiendo con fuerza, marqué el número que conocía de memoria. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y luego saltó al buzón de voz. Cerré los ojos, tratando de controlar la decepción y el dolor que amenazaban con abrumarme. Antonio, dije después del pitido, mi voz más firme de lo que me sentía. Sé que estás enojado, pero necesitamos hablar. Esto es importante. Llámame cuando puedas. Colgué y miré a Elena, quien me dio un apretón reconfortante en el hombro. Démosle tiempo, dijo suavemente. El siguiente paso era más complicado. Necesitaba información sobre las actividades de Julia, pero no podía simplemente preguntarle. Fue entonces cuando recordé a María, la vecina chismosa del piso de abajo en nuestro edificio en Madrid. ¿María? Soy Paula, la nuera de Julia, dije cuando respondió al teléfono. Paula, querida. ¿Cómo estás? Hace días que no te veo por aquí, respondió María, su voz llena de curiosidad apenas disimulada. Tomé una respiración profunda. Estoy bien, gracias. María, me preguntaba si has notado algo inusual en el comportamiento de Julia últimamente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y por un segundo temí haber cometido un error. Pero entonces María habló, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Ahora que lo mencionas, querida, ha estado actuando de forma extraña. La he visto salir a horas inusuales, y el otro día la vi hablando con un hombre que nunca había visto antes. Un tipo con pinta de matón, si me preguntas. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Un hombre? ¿Puedes describirlo? María procedió a darme una descripción detallada del hombre, alto, corpulento, con una cicatriz en la mejilla izquierda. No era mucho, pero era un comienzo. Después de agradecerle a María y prometerle que la mantendría informada, una pequeña mentira piadosa, colgué y miré a Elena con una mezcla de emoción y miedo. Tenías razón, dije. Hay algo más grande aquí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Elena, empecé a construir un mapa de las actividades de Julia. Llamé a viejos amigos, familiares lejanos, incluso me puse en contacto con algunos de los antiguos colegas de trabajo del padre de Antonio. Poco a poco, comenzó a emerger un patrón inquietante. Resultó que Julia no solo estaba robando de nuestra cartera. Había pedido préstamos a varios conocidos, siempre con excusas diferentes pero igualmente desesperadas. Y lo más preocupante, varios de ellos mencionaron haber visto a Julia en compañía de hombres de aspecto sospechoso. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo Elena una noche, mientras revisábamos nuestras notas esparcidas sobre la mesa del comedor. Paula, creo que Julia podría estar en problemas serios.
Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Lo sé. Y lo peor es que no puedo hacer nada sin la ayuda de Antonio, pero él sigue sin responder a mis llamadas. Fue en ese momento, como si el universo hubiera escuchado mis palabras, que mi teléfono sonó. El nombre de Antonio parpadeó en la pantalla. Con manos temblorosas, contesté. ¿Antonio? Paula, su voz sonaba cansada, casi derrotada. Creo que necesitamos hablar. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sí, tenemos que hablar. Antonio, he descubierto algunas cosas sobre tu madre que creo que deberías saber. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Antonio habló de nuevo, su voz estaba teñida de preocupación. ¿Qué tipo de cosas? Le conté todo lo que había descubierto, los préstamos, los hombres misteriosos, las salidas a horas extrañas. Con cada palabra, podía sentir cómo la resistencia de Antonio se desmoronaba. Dios mío, murmuró cuando terminé. ¿En qué se ha metido? No lo sé, respondí suavemente. Pero creo que necesita nuestra ayuda, Antonio. Necesitamos averiguar qué está pasando y sacarla de esto. Hubo otro largo silencio, y por un momento temí que hubiera colgado. Pero entonces habló, su voz llena de una determinación que no había oído en días. Tienes razón. Vuelve a casa, Paula. Resolveremos esto juntos. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Estaré allí mañana por la mañana. Después de colgar, miré a Elena, quien me observaba con una mezcla de alegría y preocupación. Ve, dijo simplemente. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Estaba feliz de volver a casa, de intentar arreglar las cosas con Antonio, pero también estaba aterrorizada por lo que podríamos descubrir sobre Julia. El viaje de regreso a Madrid a la mañana siguiente fue una tortura. Cada kilómetro parecía durar una eternidad. Cuando finalmente llegué a nuestro edificio, me quedé un momento en el coche, tratando de calmar mis nervios. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Cuando llegué a nuestra puerta, dudé por un segundo antes de usar mi llave. ¿Y si Antonio había cambiado de opinión? ¿Y si todavía estaba enojado? Mis temores se disiparon en el momento en que abrí la puerta. Antonio estaba allí, de pie en medio de la sala. Nos miramos por un largo momento, y luego, sin decir una palabra, nos fundimos en un abrazo. Lo siento, murmuró contra mi pelo. Lo siento tanto, Paula. Yo también lo siento, respondí, aferrándome a él como si mi vida dependiera de ello. Debería haberte dicho lo que sospechaba desde el principio. Nos separamos y nos miramos a los ojos. Vi el arrepentimiento en los suyos, pero también vi determinación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Primero, necesitamos hablar con tu madre, respondí. Necesitamos saber exactamente en qué se ha metido. Antonio asintió. La he llamado. Vendrá esta tarde. Las horas hasta la llegada de Julia fueron tensas. Antonio y yo repasamos todo lo que sabíamos, tratando de construir una imagen coherente de lo que podría estar pasando. Cuando finalmente sonó el timbre, ambos saltamos. Julia entró en el apartamento con cautela, sus ojos moviéndose entre Antonio y yo. Se veía pálida y cansada, como si hubiera envejecido años en los pocos días desde que la había visto por última vez. Mamá, dijo Antonio suavemente. Necesitamos hablar. Nos sentamos en la sala, el aire cargado de tensión. Julia parecía hundirse en sí misma con cada palabra que decíamos, con cada pieza de información que revelábamos. Finalmente, cuando terminamos, Julia rompió a llorar. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto. No sabía qué más hacer. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Antonio, su voz una mezcla de preocupación y frustración. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué necesitas tanto dinero? Julia tomó una respiración temblorosa. Es tu tío Roberto, dijo finalmente. Está en problemas. Grandes problemas.
Antonio y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Roberto era el hermano menor del padre de Antonio, un hombre que siempre había sido la oveja negra de la familia. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté suavemente. Deudas, respondió Julia. Deudas de juego. Mucho dinero. Y la gente a la que le debe, no son personas con las que se pueda razonar. De repente, todo empezó a encajar. Los préstamos, los robos, los hombres misteriosos. Julia había estado tratando de salvar a su cuñado de un destino que probablemente implicaba huesos rotos, o algo peor. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Antonio, su voz quebrada por la emoción. Podríamos haberte ayudado. Julia negó con la cabeza. No quería involucrarlos. Pensé que podría manejarlos sola. Pero las cosas se salieron de control tan rápido. Miré a Antonio y vi en sus ojos la misma determinación que sentía yo. Vamos a arreglar esto, dije, tomando la mano de Julia. Juntos. Antonio asintió, poniendo su mano sobre las nuestras. Sí, mamá. No estás sola en esto. Mientras nos sentábamos allí, los tres unidos en nuestra resolución de enfrentar lo que viniera, no pude evitar pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hace unos días, estaba segura de que había perdido a mi familia para siempre. Ahora, aquí estábamos, más unidos que nunca. Sabía que teníamos un largo camino por delante. Resolver los problemas de Roberto no sería fácil, y reconstruir la confianza entre nosotros llevaría tiempo. Pero por primera vez en semanas, sentí esperanza. Miré a Antonio y vi en sus ojos el amor que temía haber perdido. Supe entonces que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. Porque estábamos juntos, y juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. La mañana siguiente a nuestra conversación con Julia amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la gravedad de nuestra situación. Antonio y yo nos sentamos en la cocina, tazas de café humeante frente a nosotros, discutiendo nuestro próximo movimiento. Tenemos que hablar con Roberto, dijo Antonio, su voz cansada pero determinada. Necesitamos saber exactamente cuánto debe y a quién. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y si no quiere hablar? Roberto nunca ha sido cooperativo. Antonio suspiró, pasándose una mano por el pelo. No tiene opción. Esto ya no se trata solo de él. Ha puesto en peligro a toda la familia. Mientras planeábamos nuestra estrategia, no pude evitar pensar en lo surrealista que era toda la situación. Hace apenas unas semanas, mi mayor preocupación era el dinero que faltaba de mi cartera. Ahora, estábamos lidiando con deudas de juego y posibles amenazas de la mafia. Decidimos que iríamos a ver a Roberto esa misma tarde. Julia nos dio su dirección, un pequeño apartamento en un barrio no muy recomendable de Madrid. Mientras conducíamos, el silencio en el coche era tenso, cargado de preocupación y anticipación. Llegamos al edificio de Roberto, una estructura destartalada que había visto días mejores. El olor a humedad y a comida rancia nos golpeó en cuanto entramos al vestíbulo. Subimos las escaleras, ya que el ascensor estaba fuera de servicio, hasta el cuarto piso. Antonio llamó a la puerta, sus nudillos resonando en el pasillo vacío. No hubo respuesta. Tío Roberto, llamó Antonio, golpeando con más fuerza. Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el sonido de cerrojos abriéndose. La puerta se abrió ligeramente, y el rostro demacrado de Roberto apareció en la abertura. ¿Qué quieren?, gruñó, sus ojos inyectados en sangre moviéndose nerviosamente entre nosotros. Tenemos que hablar, dijo Antonio firmemente, empujando la puerta para abrirla más. Es sobre las deudas. Roberto palideció visiblemente, pero se hizo a un lado para dejarnos entrar. El interior del apartamento era un desastre, botellas vacías, colillas de cigarrillos y papeles esparcidos por todas partes. Nos sentamos en un sofá manchado, mientras Roberto se desplomaba en un sillón frente a nosotros. ¿Cómo se enteraron?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eso no importa, respondí. Lo que importa es que sabemos que estás en problemas, y queremos ayudar.
Roberto soltó una risa amarga. ¿Ayudar? Es demasiado tarde para eso. No tienen idea de en qué me he metido. Entonces dinos, insistió Antonio. ¿Cuánto debes? ¿A quién? Roberto nos miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en nosotros. Finalmente, con un suspiro de derrota, comenzó a hablar. La historia que nos contó era aún peor de lo que habíamos imaginado. Roberto debía más de 100.000 euros a un grupo de prestamistas ilegales conocidos por sus métodos brutales de cobro. Había estado jugando durante años, acumulando deudas y pidiendo préstamos para pagarlas, cayendo en un ciclo interminable de desesperación. No sé qué hacer, concluyó Roberto, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me han dado un ultimátum. Si no pago en una semana, vendrán por mí y por mi familia. Antonio y yo nos miramos, el peso de la situación cayendo sobre nosotros como una losa. 100.000 euros. Era una suma astronómica, mucho más de lo que podíamos reunir en tan poco tiempo. Necesitamos ayuda, dije finalmente. Esto es demasiado grande para manejarlo solos. Antonio asintió lentamente. Tienes razón. Creo que es hora de involucrar a la policía. Roberto saltó de su asiento, el pánico claro en su rostro. No. No pueden hacer eso. Me matarán. Si no hacemos algo, te matarán de todos modos, respondió Antonio, su voz firme pero compasiva. Y podrían hacerle daño a mamá o a nosotros. No podemos permitir que eso suceda. Después de mucha discusión y persuasión, finalmente convencimos a Roberto de que cooperara. Con el corazón pesado pero determinado, salimos de su apartamento y nos dirigimos directamente a la comisaría de policía más cercana. El proceso de hacer la denuncia fue largo y agotador. Pasamos horas relatando toda la historia, desde los robos de Julia hasta las deudas de Roberto y las amenazas de los prestamistas. Para mi sorpresa, el detective que nos atendió, un hombre llamado García, pareció especialmente interesado cuando mencionamos los nombres de los prestamistas. Han estado en nuestro radar durante meses, nos explicó. Pero nunca hemos tenido suficientes pruebas para actuar. Su testimonio podría ser justo lo que necesitamos para derribar toda la operación. Las palabras del detective García encendieron una chispa de esperanza en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, podríamos salir de esto mejor de lo que habíamos entrado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía puso a Roberto bajo protección, mientras Antonio y yo trabajábamos con los detectives para proporcionar toda la información que pudimos. Julia, una vez que supo que estábamos trabajando con la policía, también se presentó para dar su testimonio. Fue durante una de estas sesiones de interrogatorio que ocurrió el giro más inesperado de todos. Mientras revisábamos las finanzas de Roberto, buscando pruebas de los pagos a los prestamistas, el detective García hizo un descubrimiento sorprendente. Esto es extraño, murmuró, frunciendo el ceño ante la pantalla de su computadora. Hay una serie de depósitos en la cuenta de Roberto que no encajan con el patrón de sus deudas. Nos inclinamos para mirar más de cerca. Efectivamente, había una serie de depósitos regulares, pequeños pero constantes, que se remontaban a varios años atrás. ¿De dónde viene ese dinero?, pregunté, sintiendo que estábamos al borde de algo importante. El detective García tecleó rápidamente, siguiendo el rastro del dinero. Sus ojos se abrieron de par en par cuando llegó al origen de los depósitos. No van a creer esto, dijo, girándose para mirarnos. El dinero proviene de una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de Julia. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Antonio y yo nos miramos, completamente atónitos. Pero, eso no tiene sentido, balbuceó Antonio. Si mi madre tenía todo ese dinero, ¿por qué estaba robando? ¿Por qué no usó ese dinero para ayudar a Roberto? El detective García se reclinó en su silla, una expresión pensativa en su rostro. Creo que es hora de que tengamos otra conversación con su madre. La confrontación con Julia fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Sentada en la sala de interrogatorios de la comisaría, Julia finalmente nos contó la verdad completa, una verdad que ninguno de nosotros podría haber imaginado.
Resultó que Julia tenía un pasado criminal que se remontaba a décadas atrás. En su juventud, había sido parte de una red de estafadores que operaba en toda España. Habían acumulado una fortuna considerable antes de que la operación fuera desmantelada por la policía. Julia, sin embargo, había logrado escapar con una parte significativa del botín. Escondí el dinero y comencé una nueva vida, nos explicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Conocí al padre de Antonio, me enamoré, tuve una familia. Pensé que había dejado todo eso atrás. Pero el pasado nunca la había dejado completamente. A lo largo de los años, había estado haciendo pagos regulares a Roberto, tratando de mantenerlo a flote y evitar que sus problemas de juego salieran a la luz. No quería que nadie descubriera mi pasado, sollozó Julia. Tenía miedo de perderlos a todos si la verdad salía a la luz. ¿Y los robos?, pregunté, todavía tratando de procesar toda esta información. Julia bajó la mirada, avergonzada. Fue un error estúpido. Roberto necesitaba más dinero, pero no quería hacer más retiros sospechosos de mi cuenta en el extranjero. Pensé que podría tomar un poco aquí y allá sin que nadie lo notara. Fue un error terrible, lo sé. Antonio estaba en shock, su rostro una máscara de confusión y dolor. Todos estos años, toda mi vida ha sido una mentira. No, cariño, dijo Julia, extendiendo una mano hacia él. Mi amor por ti, por tu padre, eso siempre fue real. Es lo más real que he tenido en mi vida. El detective García, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Señora, entiendo que ha pasado mucho tiempo, pero el dinero que tiene sigue siendo producto de actividades ilegales. Vamos a tener que confiscarlo. Julia asintió, resignada. Lo entiendo. Hagan lo que tengan que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. El dinero de Julia fue confiscado, pero su cooperación y el tiempo transcurrido desde los delitos originales jugaron a su favor. Recibió una sentencia suspendida y fue puesta en libertad condicional. Roberto, por su parte, accedió a entrar en un programa de rehabilitación para su adicción al juego. Con la ayuda de la policía y el testimonio de todos nosotros, los prestamistas fueron arrestados y su operación desmantelada. Mientras observaba cómo se desarrollaban los eventos, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y asombro. Lo que había comenzado como una simple sospecha de robo se había convertido en una historia digna de una novela policíaca. Antonio y yo nos sentamos en nuestro sofá una noche, semanas después de que todo hubiera terminado, tratando de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes?, le pregunté suavemente, tomando su mano. Antonio suspiró profundamente. Honestamente, no lo sé. Es mucho para asimilar. Pero, estoy agradecido de que la verdad haya salido a la luz. Y estoy agradecido de tenerte a mi lado. Apreté su mano, sintiendo una oleada de amor y gratitud. Siempre estaré aquí, Antonio. Pase lo que pase. Mientras mirábamos por la ventana, hacia las luces de Madrid, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que teníamos un largo camino por delante. Reconstruir la confianza, sanar viejas heridas, aprender a vivir con esta nueva realidad. Pero también sabía que éramos más fuertes de lo que pensábamos. Esta experiencia nos había enseñado muchas cosas, pero quizás la lección más importante era que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que vivir en una mentira. Y que con amor, comprensión y perseverancia, podíamos superar cualquier obstáculo. Mientras Antonio y yo nos abrazábamos, mirando hacia el futuro con esperanza y determinación, supe que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. Porque estábamos juntos, y juntos podíamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos deparara.